Bienvenidos, esta es la revista Fisuras. Mi nombre es Luis Alberto Murrio, soy director de Fisuras y el día de hoy tenemos a Daniela Méndez como jefa de redacción. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿todo bien? Y bueno, para nosotros es un gusto tener como invitada en esta entrevista a Sayuri Loza. ¿Cómo estás, Sayuri? Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar con ustedes y muchas felicidades por esta iniciativa. Gracias, Sayuri. Y bueno, queríamos comenzar esta entrevista preguntándote, ¿quién es Sayuri Loza? Bueno, Sayuri Loza es una identidad fronteriza. Igual que ustedes, soy alguien que busca establecerse en el centro de las radicalidades y recordarles a todos que la identidad es una cuestión muy compleja como para elegir un bando que se oponga al otro. Eso en primera instancia, porque además soy hija de un hombre blanco y de una mujer aymara, y esa particularidad que tengo me ha llevado a buscar mi rumbo y mi camino de tal suerte que no tenga por qué renunciar a ninguna de mis dos y quizás más identidades que he ido acumulando a lo largo del tiempo. En términos de mi oficio y mi profesión, soy historiadora, también soy bailarina de danza árabe y tribal fusión, soy intérprete de idiomas, inglés, japonés, aymara y latín, soy diseñadora de moda y además soy artesana. Sí, dale. Queríamos preguntarte, ¿quién o qué antagoniza con Sayuri Loza? Bueno, ¿qué antagoniza? Eso es porque soy como un superhéroe, ¿verdad? Porque soy Sayuri Man. Y O un antihéroe, como quieras. creo que yo me lo he puesto así por jugar con mis seguidores en Facebook. Y pues principalmente antagonizo lo que les he dicho antes, la radicalidad. No me gustan las posturas extremas. Antagonizo, por otro lado, eh, la falta de educación, la no búsqueda del conocimiento, porque yo soy una cultora del conocimiento. Y principalmente antagonizo dos cosas más. El autoritarismo. Creo que somos una sociedad increíblemente autoritaria y no estoy de acuerdo con eso y me encantaría que cambie. Y unido a eso, el sentimiento tribal que tenemos como sociedad, es decir, la negación de la individualidad, porque yo soy una amante de la individualidad. Creo que todos tenemos una identidad única y particular que nos hace ser lo que somos y que a veces abandonamos para pertenecer. El boliviano tiene la mala costumbre de siempre querer pertenecer a algo grande porque se siente pequeño. Y yo antagonizo principalmente eso. Creo yo que es importante que empecemos a practicar la razón y el amor por encima del autoritarismo y la individualidad por encima del sentimiento tribal que nos invade, en particular en estos tiempos. Sayuri, mencionabas un poco sobre Japón, ¿no? ¿Qué fuiste a estudiar ahí y por qué Japón? Bueno, estudié Historia del Arte y la Cultura Asiáticos. Tengo una mención en particular sobre la religión porque hice mi tesis sobre el bunraku. El bunraku son las marionetas japonesas que inicialmente formaban parte del culto de la religión de allá, que es el shintoísmo. ¿Y por qué Japón? Bueno, porque me gusta Japón porque se parece mucho a nosotros, los aymaras y los quechuas, a los andinos. Son en primera instancia animistas como nosotros, tienen un profundo sentimiento de sociedad, de comunitarismo. Ojo que eso por si acaso no es el sentimiento tribal. Y se opone al individualismo, que no es lo mismo que la individualidad. Y me gustó porque a diferencia de nosotros son una sociedad que no ha recibido, no ha permeado la cultura occidental de manera forzada, sino más bien de manera absolutamente voluntaria. Y han sabido manejarlo muy bien y manejan su identidad mucho mejor que nosotros. Ellos no tienen problemas raciales o de identidad o de pertenencia y tienen las mismas tendencias que nosotros, así que me llamó mucho la atención. Y por otro lado, porque de igual manera yo me hubiera ido a estudiar a donde fuera, pero Japón tenía yo la virtud de dos cosas. Primero, habla el idioma y fue muy fácil para mí acceder a la beca. Segundo, la beca que había era una beca de los jesuitas y yo estudié en un colegio jesuita, el San Calixto, y me fue muy sencillo acceder a ello. Y bueno, lo tercero, que creo que siempre he soñado irme al otro lado del mundo porque son como nuestros antípodes, ¿no? Ir
ir tan lejos te ayuda mucho más a acercarte a lo que tú eres, y eso es lo que yo estaba buscando, me estaba buscando a mí misma. Buenísimo. Genial. Ahora vamos a hablar un poquito de tu familia. ¿Cómo piensas que sería el mundo si Carlos Palenque no hubiera muerto? ¿O sea, habría Bueno, una diferencia? siempre hay una diferencia, incluso si una persona no es un personaje histórico, sin duda, ¿no? Ahora la física cuántica te habla de una cantidad de universos en los cuales las cosas cambian con tan solo, a veces el no hacer una llamada, el no contestar una llamada, el enfermarte un día puede cambiar el rumbo inclusive del mundo, así que sin duda, si mi padre hubiera vivido, la realidad boliviana seguramente no habría cambiado en los términos más trascendentales, como la cuestión económica, por ejemplo, o la cuestión identitaria, de la que justo estoy hablando mucho, pero seguramente habría cambiado en términos políticos, sin duda. Evo Morales dijo que si el compadre siguiera vivo, él no habría existido, él no habría destacado, y no cabe duda. Pero además, después de la situación de Evo, este vacío que existe de personalidades actualmente, por eso hemos tenido 14 candidatos a la alcaldía en La Paz en las últimas elecciones nacionales, porque realmente existe un vacío de liderazgo, y nosotros los bolivianos que estamos acostumbrados a seguir líderes, caudillos, casi mesiánicos, sin lugar a dudas tendríamos un Carlos Palenque en quien apoyarnos, y todo el bagaje que aportaba Carlos Palenque, ¿no? Si bien la identidad de aymara indígena que se maneja actualmente tiene una ligazón más con el movimiento indianista que con el indigenista, que es el que manejaba Palenque, pues seguramente se habría visto más enriquecido, ¿no? Y créanme, yo creo que no habríamos tenido los enfrentamientos que tenemos, porque Palenque era una voz que escuchaba a la gente, que escuchaba el pueblo, y no hubiéramos tenido que lamentar estas salidas donde murió gente que no tenía por qué morir. De eso sin duda, al menos en torno a los acontecimientos de 2019. ¿Considera que su padre tuvo ciertos prejuicios o algún temor hacia la política? Yo creo que todos, en cualquier momento de nuestras vidas, en particular en circunstancias como las que vivimos en Bolivia, identidades enfrentadas, una economía precaria que hasta el día de hoy no es capaz de superar el extractivismo, diferencias grandes en pequeños territorios como en la ciudad de La Paz, ¿no? Una cosa es la periferia y otra cosa es el centro, un discurso político, social muy fuerte, muy marcado, de gran discriminación. Sin lugar a dudas tenía prejuicios, y además la cuestión de género es muy fuerte, ¿no? Igual que yo, igual que todos tenemos prejuicios, la cuestión es qué hacemos con ellos. Y por supuesto, para él la política nunca fue un camino muy atractivo, o sea, no es como estos políticos que salen y dicen, yo voy a ser político cuando crezca, voy a estudiar ciencias políticas, me voy a afiliar a un partido político, voy a hacer carrera política y luego voy a llegar a ser candidato. No, el caso del padre era muy distinto. Él, su pasión, la música, en primera instancia. En segunda, su otra gran pasión, los medios de comunicación. Pero pues las circunstancias lo llevaron a participar en la política y le fue muy bien hasta que murió. Sin embargo, estoy convencida de que él no se le no se había planteado el ser un político trascendental, y quizás por eso tuvo tanto éxito. Hay gente que enfoca demasiado y al final no logra nada, pero yo creo que Palenque es una figura que se fue construyendo para convertirse terminó no siendo el gran líder de Condepa y el gran líder a nivel al menos de los Andes. Y bueno, con sus prejuicios, pues yo creo que los trabajó a tal punto que logró vencer muchísimos de ellos y algunos otros no. Quizás, por ejemplo, un gran prejuicio era este de ser el caudillo mesiánico. Hemos tenido en la historia grandes hombres que creían que eran los hombres predestinados a cambiar el destino de Bolivia. Uno de ellos, por ejemplo, Daniel Salamanca, que también cayó víctima de su prejuicio de hombre predestinado, lanzándose a una guerra como la guerra del Chaco, que nos ha generado un trauma que creo que hasta el día de hoy nos ha perseguido. Y lo mismo pasaba con Palenque, ¿no? Él creía que Condepa era la respuesta, pero Condepa con Palenque como la cabeza. Y entonces por ello no permitía que se desarrollaran nuevos liderazgos.
porque él sentía que Palenque, y ese culto a la imagen de Palenque respondía a cierta inseguridad de su parte también, ¿no? De alguna manera, el líder mesiánico, el caudillo, está tan asustado y tan solo como los que lo siguen, y por eso necesita que vengan y lo apoyen y lo tengan, y ahí es donde tú ves, ¿no? No solamente se ve en él, se ha visto en Belsu, se ha visto en mismo Evo Morales, la necesidad de que todo gire en torno a él. El gran problema de eso es que cuando muere, Condepa cae porque no había liderazgos alternos. Y bueno, pues ese fue un prejuicio que no pudo superar, pero por ejemplo el prejuicio que sin duda tuvo él a la hora de abrirle las puertas a una mujer de pollera para que fuera a conducir un programa con él, seguramente la historia que tenía él, el conocimiento y todo, en algún momento le dijo, oye, ¿será que puede? ¿Será que está bien? ¿Será que lo recibe bien la sociedad? Pero venció ese prejuicio y lo hizo maravillosamente, al punto que Remedios Loza se convirtió en la bandera y símbolo nacional de Condepa y quizás en uno de los aportes más importantes que tuvo este partido político en su momento. Pensando en tu mamá, ¿qué crees que ha sido lo más importante que has aprendido de ella? Bueno, Imagino que son muchas cosas, pero debe haber una que sea como... La individualidad, absolutamente. Mi madre era una cultora absoluta de la individualidad. Ella siempre me decía, tú haz tu camino. Yo soy una cosa, tu sociedad es otra cosa, tu familia es otra, tu círculo es otro, pero lo que tienes tú que hacer es buscarte a ti misma en todas esas cosas y ver qué tomas y qué dejas y ser tú. Y creo que eso que me inculcó, pues me ha guiado y ha hecho de mí lo que soy. Y yo estoy muy contenta con lo que soy. Entonces, ese valor lo recibo muchísimo, la individualidad y la libertad de elección, porque igual me decía, tú vístete como quieres ser de una religión, elige la religión que quieras, quieres estudiar una carrera, elija la que tú quieras. Y creo que eso muy pocos padres lo dan a sus hijos, y en particular muy pocos padres como mi madre, ¿no? Que pertenecía a un grupo social que no había accedido a educación en mucho tiempo, que tenía muchas heridas que curar, y fácilmente podía haberme enseñado a odiar, haberme enseñado a tomar partido, a agarrarme de mi dolor y atacar, pero no fue así, al contrario, me dio la libertad de elegir la identidad que yo quisiera. Y esa individualidad se la debo a ella. Y en el tema político, ¿cuál habría sido el papel de tu madre, Remedios Loza, si hubiera sido candidata a la presidencia por Condepa una vez que tu padre muere? Bueno, mi madre fue candidata a la presidencia por Condepa, por cierto, por si acaso, y obtuvo el 3er lugar. Y el problema de ella es que era pues muy cultora de ese culto a la imagen del compadre, ¿no? Y víctima de eso, porque cuando tú tienes una relación vertical con tu jefe político, es muy difícil que cuando él se caiga y muere y tú eres jefe, puedas lograr asumir el papel que tenía él, porque tú eras subordinada, y eso le ocurrió a mi madre. Fue un paso maravilloso porque representó, primero, tener a la primera mujer jefa de un partido político grande a nivel nacional en la historia del país. Segundo, tener a la primera mujer candidata a la presidencia en la historia del país, porque Lidia Gayler llegó a la presidencia, pero no por ser candidata, sino por una cuestión sucesoria constitucional. Y tercero, quizás, y quizás ahí fue donde más se falló, el hecho de tenerla a ella como símbolo y jefa mientras se habían formado grupos de poder en la élite de Condepa. Y la alianza con Banzer fue un error garrafal, como lo vi yo, porque yo creo que hay partidos políticos que están y han nacido para ser oposición, hay personajes que están y han nacido para ser oposición. El Tata Quispe, por ejemplo, yo no lo vería gobernando, pero me parece un excelente fiscalizador, y eso mismo pasaba con Condepa. Condepa fiscalizaba maravillosamente, era capaz de evitar que el gobierno se excediera, pero como gobierno no sonó ni tronó por los profundos problemas internos que había dentro del partido, por la rivalidad que se creó en torno a Verónica y ella, y por su situación también, ¿no? Por el hecho de que yo estoy convencida, y me lamento mucho que eso pase, las mujeres cuando entran en política tienden a rodearse de grupos
que las aconsejan, entre comillas, pero que en realidad las manipulan. Hemos visto el caso de Yanine Áñez recientemente, como ella se rodea de un círculo de poder que al final la mandaban a hacer lo que ellos decían, ¿no? Y miren, ahora quién está presa, pues es ella. Y pasó lo mismo con mi madre. Ella cargó todo el peso de ser jefa de Condepa, pero quienes manejaban el partido eran estos grupos que después se dividen entre la rosca y los rebeldes, y que pusieron como escudos humanos a Verónica y a mi madre, lo que provocó la salida, la expulsión de Condepa de la coalición, entonces liderada por el ADN. Entonces, bueno, como todo siempre pasa, ¿no? Los pioneros llevan la peor parte y muchas veces se tienen que pues conformar con la caída, que eso fue lo que pasó. Mi madre no estaba preparada para ser jefa ni para ser líder de un partido como ese, y las pugnas internas al final terminaron por tirar por suelo todo el proyecto político. Pero no, insisto, también está muy relacionado con el culto a la imagen de Palenque, que era demasiado fuerte, ¿no? Era Palenque, era Condepa, e incluso si Remedios lo sustituye en la jefatura, no logró sobrevivir. Tenemos entendido que estás trabajando en el ETP. Vemos que de alguna manera tu camino se liga con el de tu papá. ¿Qué otras cosas piensas que tienes en común o qué aspectos tuyos puedes ver que son como los de tu papá, digamos? Creo que no, el más fuerte es esa necesidad, ese gran amor que tenemos por el país. Yo amo Bolivia y lo amo quizás, y la amo quizás porque la gente se acerca a mí y ve en mí a mis padres y ve en mí quizás una esperanza, que es lo que más necesitamos. Y siento el cariño de la gente y realmente yo soy una persona sola, no tengo hermanos por parte de madre. He perdido a mis dos padres, a mis personas más cercanas, y la gente representa para mí mi familia, porque mis seguidores en Facebook, la gente que me encuentra en la calle, me habla y me cuenta sus problemas y me cuenta sus alegrías, sus tristezas. A veces hay que ayudar haciendo promoción, hay que ayudar cuando se pierde un perrito, cuando se pierde un niño, cuando hay un enfermo. Siempre la gente me está escribiendo para que yo pueda publicar porque tengo muchos seguidores, o simplemente me cuentan su vida. Y me encuentro yo en esa situación, en la misma situación que seguro se encontró mi padre, quien también era un hombre solo, que solo tenía a su madre, y te identificas con la gente, y el hecho de que ellos crean en ti, confíen en ti, te cuenten sus historias y te hablen como si fueras un miembro más de su familia, genera un vínculo que creo yo no tienen los políticos, porque los políticos están ahí por cuestiones de poder. Es una figura de autoridad que es impuesta. Sin embargo, en mi caso es una figura de cercanía, que va más allá de la amistad. Se trata de una familiaridad maravillosa que estoy empezando a tejer y que pues siento profundamente, igual que seguramente la sintió mi padre. Y pasando ahora al tema político, ¿qué definición le darías al ser político, al animal político, por así decirlo? Bueno, en realidad, en términos políticos, creo que todos somos profundamente políticos, en particular en este país, porque desde que naces tienes que elegir tu tendencia, ¿no veo? O sea, si eres hijo de proletario, tienes que creer en la izquierda. Si eres empresario, tienes que ser de la derecha. Y de repente uno empieza a asimilar esas cosas, porque aquí pues nos cuentan muchas patrañas, ¿no? Y tienes dos opciones. Una de dos, creer en esas patrañas y decir, sí, dar la vida y llegar a los excesos y a las confrontaciones, porque además somos una sociedad profundamente autoritaria, voy a insistir en eso, y necesitamos aferrarnos a algo que nosotros creamos que es grande, a los grandes proyectos que van a cambiar la realidad, con los cuales nos identificamos y los cuales deliberadamente los políticos nos imponen también, ¿no? Porque les conviene a ellos que nos matemos por defenderlos y por defender sus supuestos ideales, cuando en realidad los únicos ideales que ellos tienen pues son acceder al poder, robar todo lo que puedan y luego mudarse o quedarse eternamente y robar más. En ese sentido, creo yo que el animal político, el político, primero tenemos que aprender a distinguirlo del político partidario, porque siempre decimos, no, yo no me meto en política, pero es que en realidad la política la practicas en todas partes, ¿no? Y es bueno asumir qué tendencia tenemos, no tanto a partir de eso de la identidad, porque ahí
es un enemigo peligroso la identidad, porque a veces nos identificamos con algo tan fuerte y nos olvidamos de todo lo demás de identidades que tenemos nosotros. Y creo yo que ahí participa muy fuertemente la política, ¿no? En ese sentido, el animal político, el político es aquel que va seleccionando qué cosas va a tomar y de dónde las va a tomar y para qué, cuál es su objetivo. Y bueno, por eso es que nos peleamos tanto también, ¿no? Porque creo que pocos están conscientes y realmente de agarrar lo que yo soy, lo que yo voy a hacer como político, más allá de mi adscripción étnica o de mi profesión o del sitio donde he nacido o de quiénes son mis padres. ¿Simpatizas con alguna tendencia política, alguna ideología o algún partido político? Bueno, ya les he dicho que yo soy una cultora de la individualidad y del espíritu crítico también. Pero partidos políticos, no. Los partidos políticos no simpatizo con ninguno. Gran parte de las veces que he votado lo he hecho nulo. Me encanta pifiar mi voto y creo que es un derecho porque no me siento identificada con ninguno de estos grupos políticos porque ninguno de ellos piensa en el bienestar del país. Antes piensan en su propio bienestar y en tanto eso no cambie, pues no voy a adscribirme a ningún partido político. ¿Pero te animarías a candidatear? Para mí es La Paz, ya estoy muy vieja. No, mire, no, la verdad es que, a ver, me han ofrecido muchas veces ser candidata, en especial en las últimas me han ofrecido candidata a ser alcaldesa de La Paz, a segunda concejal y de todas las tiendas políticas. Me han llamado mucho, pero yo siempre digo que no, porque no puedo adscribirme a proyectos políticos que no tienen futuro, porque de repente les dices, a ver, mándame tu proyecto, y uno te muestra y te dice, sí, aquí vamos a hacer crecer culturalmente el país, la ciudad. La ciudad de La Paz no necesita crecimiento cultural, por Dios. La ciudad de La Paz lo que necesita es una perestroika. Y ahí tienes que lidiar con las mafias que se han formado de los transportistas, de los sindicateros, de los gremiales, etcétera, etcétera. Y como aquí nos gusta ser populistas, eso no se toca. Entonces no hay para mí un partido político que me pueda ofrecer algo que yo proponga. Ahora, si yo me animaría a candidataría por mi propia tienda política, con mi proyecto político, coordinado con gente que tenga proyectos similares. Pero como no hay, y es una inversión muy grande, y creo yo que en estos tiempos no estamos para hacer perestroicas, porque el que se anime a tocar a estas mafias que se han formado, lo derriban y lo derrocan en un instante, pues no, yo pienso que puedo mucho más aportar desde donde estoy. Además, ya políticos tenemos por montones. ¿Para qué los queremos? Necesitamos políticos partidarios, necesitamos políticos que salgan de eso, porque se ha podrido tanto la estructura política partidaria en busca de espacios en la administración pública que son igual mafias. Miren ahora la situación de La Paz. Están pugnando dos partidos que ninguno tiene ofertas verdaderas y factibles, y que está el uno porque ha sido favorito del MAS y el otro porque si este señor candidateaba por cualquier otra tienda política no sacaba nada, y el otro porque es hijo del Maipo, porque es hijo de... Esas son las propuestas que tenemos. ¿Y qué están buscando? Hacerse del poder. ¿Para qué? Para cumplir sus fantasías húmedas. El señor Quispe quiere hacer una universidad para honrar a su padre y el otro quiere hacer sardinas, según él, de truchos. O sea, esa es la propuesta que tienen estos señores, si se dan cuenta. Entonces, ahí te das cuenta que el mundo político partidario no te va a permitir que hagas propuestas para el bien de la sociedad y para el bien de la gente, del pueblo, el pueblo que somos todos. No es un pueblo masista, un pueblo jayalista, no, el pueblo que somos todos. No te lo van a permitir. ¿Para qué tienes que trabajar si te vas de candidato de alguien? Para tu partido. Y si mis correligionarios roban, cometen pedofilia, matan, entonces yo tengo que defenderlos a capa y espada y decir, no, compañeros, hay que salvar, ellos son buenos y estos otros son malos, racistas, vayan a matarlos. Y yo la verdad no participo. Yo soy, ya les dije, espíritu crítico todo el tiempo. Y si mis correligionarios cometieran errores, los perseguiría hasta que paguen sus culpas. Pero eso aquí no funciona, así que mejor no me...
En el supuesto que más adelante, digamos, te invadiría la necesidad por levantar ese liderazgo que claramente no existe, ¿harías renacer a Condepa o No, no, formarías? no, no. ¿Saben por qué? Porque ya les dije, o sea, yo no soy el señor Santos Quispe, no me voy a agarrar del saco de mi papá ni de la pollera de mi mamá para atraer votantes. No, ni voy a usar sus caras, ni mucho menos. Todos saben quiénes son mis padres, yo los respeto, lo valoro. Valoro también el aporte que hizo Condepa en su momento, en los 90, fue un partido que respondía a su momento histórico. Crear Condepa de nuevo es primero un anacronismo, porque ya son otros tiempos, estamos en el siglo XXI, necesitamos otras propuestas. Y segundo sería jugar con trampa, porque la gente estaría votando por Condepa, por la que murió. Y yo lo que haría es más bien proponer una diferente opción, una opción que sea, agarre los valores de Condepa, pero que también agarre nuevos valores, con nuevas ideas, con nuevas cosas. Las generaciones que están hoy en el poder, tienen el poder de decisión, ya no son pues la de los 90, ya no son la clase empobrecida que necesitaba del asistencialismo, son generaciones que están buscando el progreso y además que están buscando el lujo, el crecimiento, el tener plata, el poder ir y comprarte cosas y viajar, ¿no? Que te regalen lentes, digamos, ¿no ve? Que era el asistencialismo con el que yo estoy de acuerdo para los 90, que era una época durísima porque estábamos pasando por el 21060, nos había pegado muy duro, pero muy duro el asunto de la UDP y la hiperinflación, el cambio de la moneda, la relocalización, o sea, teníamos momentos increíblemente dolorosos donde realmente todo el mundo vivía la pobreza, pero ahora es hora de despegar, tenemos que tener nuevas propuestas. ¿Qué rescataría de Condepa? El modelo endógeno, que te proponía y te planteaba la producción boliviana, la producción nacional, desde los textiles, la vestimenta, la ropa, hasta el capital intelectual, que es una cosa que como bolivianos no hemos superado y que nos había ofrecido el MAS, ¿no? Seguimos siendo extractivistas, seguimos sacando mineral hasta que se pierda y cuando se pierda a llorar, seguimos sacando los hidrocarburos. No hemos cambiado ese modelo. Y creo yo que la propuesta de Condepa del modelo endógeno es maravillosa, pero hay que adaptarla, hay que actualizarla y hay que olvidar esa visión caudillista, ¿no? De Condepa, de Carlos Palenque, como un bien familiar y que se hereda. No, 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 al contrario, no, uno tiene que buscarse el propio rumbo y creo yo que si me metiera a estas líderes políticas, yo tendría una propuesta personal atractiva para todo mundo y no tendría la necesidad de acudir ni de recurrir a nombres del pasado ni a partidos del pasado, que hay que mejor dejarlos morir y que descansen en paz y más bien proponer cosas nuevas. Hablabas un poco del MAS. ¿Crees que el MAS ha cambiado la historia? ¿Hay un antes y después de la figura de Evo Morales? Sin lugar a dudas, el MAS tiene mucho, mucho que se puede valorar. Es un partido político que nos ha dado las pautas para iniciar el siglo XXI y además que nos ha presentado una constitución que yo estaba muy feliz cuando la presentaron, ¿no? Por primera vez podías tener el autogobierno de los pueblos indígenas, la justicia comunitaria y además los espacios en los escaños para los pueblos indígenas. Y por supuesto que sí, el MAS como el MNR han cambiado la historia y han sido de los pocos partidos políticos que se han atrevido cuando estaban en gestión a cambiar las cosas, porque ya les digo, aquí en Bolivia hay mucho miedo de tocar, porque tocas y ya te salta el avispero, es como un enfermo terminal, lo tocas en un lugar y explota y revienta y el cáncer se va. Pero además se atrevió a hacer cambios que muchos gobiernos se atrevieron. Siempre quiero recordar yo el presupuesto de los hidrocarburos, del cobro que había, que nos decían no se puede, es imposible, y miren que se logró. Y yo, habiendo estudiado en una universidad pública, me he visto beneficiada con ese dinero que se logró recaudar. Y además que ha impuesto una visión identitaria, que eso no sé, eso sí ha cambiado la realidad de Bolivia, no sé si para bien o para mal, personalmente creo que para mal, porque ha dado esas 36 naciones y la gente se ha empezado a agarrar de eso, ¿no? Y ahora lo indígena y tal, pues ha crecido mucho, pero creo en detrimento de la identidad nacional, que era muy importante, es muy importante forjarla, por eso estamos peleando ahora, ¿no? Y sí, sin duda hay un antes y un después del MAS.
lo preocupante es cómo es ese después, ¿no? Porque si bien ha habido cambios, no ha habido mejoras. No ha habido mejoras y eso preocupa, porque, a ver, hemos tenido cambios cuando entraron los liberales, pero no hubo mejoras. Hemos tenido cambios cuando entró en el 52 el MNR, pero tampoco ha habido mejoras. Y hemos tenido cambios cuando entró el MAS, pero no ha habido mejoras. ¿Y eso por qué es? Porque hacemos cambios en lo superficial. Insisto, no hemos cambiado la matriz de explotación que tenemos de los recursos naturales, seguimos siendo extractivistas, vendedores de materia prima, eso no ha cambiado. No hemos cambiado la distribución del presupuesto nacional, cuya principal rodaja, principal parte se va a las Fuerzas Armadas y no está bien, porque yo amo la guerra, me encanta la batalla, me encanta la pelea y la milicia me fascina, pero nuestra milicia es perezosa, porque solo reparte el Juancito Pinto. Y están jugando ahí, o sea, no hay un verdadero aporte de las Fuerzas Armadas, pero se lleva más del 30% del presupuesto nacional, mientras que salud y educación, cada una se quedan con 6% y vivienda 3%. Entonces, y esito estamos peleando es ese 11%, mientras el 30% para las Fuerzas Armadas no se toca ni se discute, por eso los militares se jubilan con el 100% de su salario, mientras los profesorcitos se jubilan con un salario vergonzoso, y uno de los grandes pies flojos que tenemos como sociedad es la educación, y a estos habría que darles más y a estos menos. Y la otra gran tajada que se lleva es la burocracia. Tenemos un empleado público por cada 18 habitantes de Bolivia. ¿Y qué hacen esos? O sea, encima la burocracia no funciona, la retardación es enorme. Y tampoco se va el presupuesto a justicia. Justicia también se lleva poquísimo y estamos viendo tantos problemas judiciales. Recién acaban de matar a una mujer y el juez lo dejó libre al asesino antes de que la matara. O sea, hay todos estos vacíos y estas necesidades que tenemos, pero parte del presupuesto que podía distribuirse, que podía destinarse a eso, se va a Fuerzas Armadas y burocracia, que en lo personal no están siendo activos. Y una de dos, o los activamos a estos señores para que justifiquen lo que se están llevando del presupuesto, o de una vez les quitamos esto y se los damos, pero a ver, toquen a la milicia y vemos cómo nos va. Entonces se dan cuenta, el MAS pudo haberlo hecho porque tuvo una cantidad no vista de votación desde la vuelta a la democracia. Tenían la mayoría absoluta y además algo que no habían tenido los otros partidos antes, la legitimidad que les dimos nosotros como población cuando el 2006 Evo Morales ingresó a ser presidente y dijimos, Evo, haz lo que quieres, estamos en tus manos. Y ese momento tenían la capacidad para poder cambiarlo todo y nadie se hubiera quejado, ni los militares. ¿Lo hicieron? No. Y eso yo creo es lo que más se le puede criticar al MAS. ¿Piensas que hubo una inclusión de los indígenas en lo social, en lo político, en lo cultural? Y si fuera así, ¿este es un logro del MAS? En realidad no creo que haya habido una inclusión de los indígenas en ningún sentido. Hay un uso, como siempre ha habido, ¿no? Los liberales se han unido a Pablo Zárate Vilca para que podamos traer la sede de gobierno a La Paz. Y uno podría decir, sí, ha habido participación indígena y tal, pero en realidad, ¿quién se ha beneficiado con el traslado de la sede de gobierno a La Paz? Pues los liberales. Lo mismo el MNR, ¿no? Ha puesto el voto universal para todos los indígenas. Por primera vez votaban, que es un derecho que se les reconoce totalmente. Pero ¿a quién le ha beneficiado que los indígenas voten? No a los indígenas, le ha beneficiado al MNR. Y ocurre lo mismo con el MAS, cuando se empiezan a lanzar esta ley, por ejemplo, del no a la discriminación, esta visión de apertura a las 36 naciones indígenas. En realidad los indígenas han mejorado sus condiciones de vida, estamos rescatando las lenguas indígenas, el aymara se está perdiendo y se los digo yo que trabajo moviéndome para que el aymara no se pierda, que trato de promoverlo y sin que me pague el gobierno, ni mucho menos ni nadie, pero porque amo mi lengua y amo mi ascendencia aymara, pero no se han preocupado por hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Que más bien los grupos rurales, que eran quizás el bastión donde se podía conservar todavía la cultura indígena, se están viniendo a las ciudades. ¿Para qué? Para ser sindicalistas, dirigentes,
y yo he participado en un foro de Naciones Unidas donde mujeres indígenas del área del Oriente te decían una cosa dolorosísima, que a mí me ha hecho llorar y me ha hecho pensar que realmente nada ha cambiado. ¿Y saben qué me dijo? Nosotros hemos pasado de la dictadura de los españoles a la dictadura del patrón en la República, a la dictadura de los dirigentes. O sea que los dirigentes, estos entre comillas indígenas, políticos, lo que hacen es lo mismo que hacían los caras. Te manipulan, te manejan, te obligan, te hacen votar por uno, te sacan a las calles a marchar, te sacan a bloquear. ¿Y vos qué ganas? ¿Qué tenemos? Y en esta pandemia los grupos indígenas han sido los más afectados. Los migrantes urbanos están llenando las ciudades porque en el campo no hay nada, porque no existen escuelas, porque no hay hospitales, porque ni siquiera llega el internet. Hay caminos, pero son unos cuantos. Y nos estamos matando por el acceso al mar hasta el día de hoy, cuando no tenemos acceso a los pueblos más alejados, cuando todavía no somos capaces de mejorar nuestra producción. Y el problema es ese, nos está entrando alimentos del Perú, de la Argentina, papa traemos del Perú, traemos cebolla, y las comunidades indígenas que han logrado sobrevivir a la colonia y han logrado sobrevivir a la república, en el Estado plurinacional han entrado en crisis y ya no existen, salvo en el imaginario político, ¿no? Porque se visten mamatayas, malcus y tal, pero existe la comunidad indígena, ya no, en los pueblos están los viejitos, y esos viejitos están llevándose lo último que quedaba de las culturas indígenas del país y están desapareciendo cada vez más y el gobierno no hace nada para cambiarlo. Y tampoco se está poniendo los principios indígenas. Uno, el muyu, el cambiar autoridades constantemente. Nuestro presidente no lo ha hecho, nuestro expresidente, y por eso se ha desatado todo esto. Dos, las autonomías indígenas están en un status quo que no ha cambiado nada, que solo tienen de nombre las autonomías indígenas. La justicia comunitaria se ha convertido en una manera de linchar gente que no me cae bien. Y todos estos accesos indígenas, todos estos cambios indígenas que podían funcionar, pues no han funcionado. Por eso les digo yo, no ha cambiado nada. ¿Y quién está en el poder ahora? ¿Quién maneja? Pues son las élites blancas de siempre. Adriana Salvatierra no es indígena, nuestro presidente Luis Arce no es indígena, David Choquehuanca es indígena, pero ¿qué está haciendo por los indígenas? Nada. ¿Y los ministros qué están haciendo por lo indígena? Nada. ¿Qué principios indígenas están tomando en cuenta para rescatar a la madre tierra, para evitar las quemas y los incendios en las áreas forestales, para proteger las áreas protegidas y que no las estén, no estén utilizándolas para el extractivismo minero? Nada. Si teníamos la idea de respetar a la madre tierra, que es el principio máximo del Sumacamaña y la visión aymara, quechua, guaraní, de proteger nuestros bienes naturales y no estamos cumpliendo, pues no se ha hecho nada, lo indígena no cuenta, es solamente un nombre.